Un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico. En esta ocasión vamos a tener un estudio de Biblia muy importante, un tema que nos divide doctrinalmente a católicos y evangélicos, que es sobre la máxima de doctrinalmente hablando, si como dicen los evangélicos, en cuanto a la salvación es solamente importante la fe, o como si decimos la Iglesia Católica, que la fe va unida a las obras como producto o como la acción, más bien dicha, la acción de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese va a ser el tema, basado como siempre en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión lo voy a hacer de una Biblia evangélica, una Biblia de estudio muy importante, que es la Biblia de las Américas, una Biblia de estudio. Como todas las Biblias, las principales Biblias son esta es de la Biblia de las Américas, de editorial Vida. Es una Biblia importante, ¿ve? Y vamos a hacerlo también teniendo en cuenta las dos máximas de, por así decirlo, lo que se considera el padre de la Reforma Protestante, que fue Martín Lutero, el ex sacerdote y religioso agustino, que en el año de 1521 en Alemania da inicio a lo que se conoce como la Reforma Protestante. Él, que era doctor en Sagradas Escrituras, en cuanto a lo que es el compendio de la Iglesia Evangélica, vamos entonces a mirar las máximas que él decía, que es solamente Jesucristo, o sea, solamente lo que dice Jesucristo, y también solamente Biblia, solamente la palabra de Dios. O sea, no vamos a hacer ni documentos de la iglesia, ni el magisterio eclesiástico, ni los padres de la iglesia, ni el catecismo, ni nada. En este estudio yo había invitado, hice la invitación esta mañana a varios apologistas, teólogos que conozco por medio de mi foro, el foro que yo administro en Facebook, que llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, pero bueno, ninguno quiso aceptar la invitación porque quería aclararles en un diálogo respetuoso, como siempre me gusta tenerlo, basado solamente en la palabra de Dios, porque los evangélicos critican que la Iglesia Católica no conoce la Biblia, que nosotros nos vamos al catecismo, a las tradiciones, a los pontífices, y no es así. Voy a hacerlo solamente, voy a demostrar cómo las obras de caridad, o sea, el amor al prójimo, es una de las cosas más importantes en relación a la vida eterna. O sea, cómo se obtiene la vida eterna, y lo vamos a hacer de 3 evangelios sinópticos. Importante esto, porque los evangelios son el centro de lo que es la Biblia, lo que comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra evangelio quiere decir evangelium, en griego quiere decir la buena nueva, la buena noticia o la noticia de salvación. Vamos a hacerlo de 3 evangelios sinópticos, del evangelio de Marcos, del evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. Y también vamos a comparar la gran disputa teológica, que en realidad no es ninguna disputa, sino es una mala interpretación, sobre las cartas paulinas, el compendio paulino, cuando Pablo decía que la fe es importante, y también en contraposición a lo que decía el apóstol Santiago, que dice que la fe va con obras. Entonces vamos a mirar a ver que no hay ninguna discrepancia, que no es sino darle la correcta interpretación desde la exégesis y la hermenéutica, y mirar todo lo que son el paralelismo bíblico, para darnos cuenta de que la fe con las obras es realmente lo que, por así decirlo, los pilares importantes en cuanto tiene que ver con este tema que es de doctrina bíblica. Entonces ya con ese preámbulo, vamos entonces a mirar de esta Biblia de estudio de las Américas, una Biblia muy importante. Vamos entonces a ver 3 pasajes especialmente de los evangelios. Vamos a mirar a ver, porque Jesucristo está por encima Jesucristo como la palabra o el verbo, el logo de Dios. O sea, la autoridad de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo es más importante, si lo pusiéramos en ese plano, que no tendríamos, pero por así decirlo, a manera de comparación entre lo que enseñó después el apóstol Pablo, que es un apóstol posterior, y lo que enseñó el apóstol Santiago, que sí fue de los apóstoles con que Jesucristo empieza su ministerio público. Entonces, para ver que no hay discrepancia. Lo que pasa es que cuando una de las cosas que a veces no hacen los protestantes, ni los teólogos, ni los pastores, cuando hablan solamente del compendio paulino, es mirar de que Pablo
sus cartas y doctrina, aunque también le venía por inspiración de Jesucristo, apóstol posterior a la resurrección, estaba destinado a ciertas regiones, o sea, las cartas iban dirigidas a ciertas situaciones que se presentaban, o bien sea en comunidades, especialmente de Asia Menor, por así decirlo, la comunidad de cristianos en Corinto, la comunidad de cristianos en Éfeso, en Filipo, en Tesalónica, o incluso también en Roma, en Italia, mientras que el apóstol Santiago hace una epístola católica, en el sentido que es universal, no tiene un destinatario propio. Además, el compendio paulino siempre se sitúa entre los años 50 hacia el año 62, que es todo lo que conocemos como las 13 cartas de Pablo, como decíamos yo, con destinatarios fijos, incluso también carta a Timoteo, carta a Filemón o carta a Tito, y las otras, como decíamos, con excepción de la carta a los Hebreos, que es de autor desconocido, mientras que si nosotros vamos a ver también en ese mismo contexto, la carta del apóstol Santiago también está fechada más o menos hacia esa fecha, hacia el año 60 o hacia el año 62. Ya fue después la Iglesia Católica la que recopiló todo ese compendio de todos los 27 libros del Nuevo Testamento y los puso en un solo canon, que es aceptado por iglesias católicas y iglesias evangélicas. Ese más o menos es un preámbulo para que veamos a mirar a ver de que ni Pablo pelea con Santiago, ni el uno está en contraposición del otro, sino que hay que mirar a ver ese contexto. Cuando uno estudia la Biblia hay que mirar a ver el tipo de libro, el autor, la fecha, el destinatario, la situación que se encuentra y también el mensaje que el autor o el agiógrafo o el apóstol o el evangelista quiere transmitir. Entonces, con esa aclaración vamos entonces a mirar a ver inicialmente lo que es el Evangelio de Marcos, uno de los primeros evangelios sinópticos, el más corto y el primero de todos. Algunos lo fechan hacia el año 55 o hacia el año 60. Vamos a ver entonces 3 episodios que tienen que ver con la vida de Jesucristo, donde recalca también lo importante de las obras de caridad en relación al tema que estamos tratando, que es la vida eterna. Entonces, Marcos, vamos a ver en el capítulo 10 y vamos a verlo del verso del 17 al 22. Es un corto relato muy conocido, es el encuentro de Jesús con el joven rico. Vamos a ver entonces cuál es la situación y de qué trata este texto. Dice así: cuando salía para seguir su camino, estamos hablando siempre del personaje principal en el Nuevo Testamento y en este caso los evangelios es Jesucristo. Vino uno corriendo, aquí lo dice, vino uno corriendo y arrodillándose siempre proscuneo, en señal de respeto, en señal de reverencia, en señal de adoración a Jesucristo, reconociendo que Jesucristo es un personaje importante, era un personaje que reflejaba santidad, sabiduría, un maestro, un rabino, aquí mismo lo dice. Uno corriendo y arrodillándose ante él le preguntó. Veamos bien qué le pregunta a Jesucristo. Primero, cómo lo identifica, le dice maestro y le da un calificativo, le dice maestro o rabino o raboni, maestro bueno. Identifica que Jesucristo era un maestro contrario a la gran mayoría de los maestros de aquel entonces, los fariseos, los escribas, orgullosos, prepotentes, excluyentes, legalistas, ¿no? Mientras que Jesucristo era un maestro bueno, que a todos los que se acercaban a él era diferente a todos, no tenía ningún tipo de restricciones ni escrúpulos como hacían los otros. Todos eran recibidos por el Señor, no solamente judíos, sino también paganos, pecadores, leprosos. Todo ese contexto es muy importante. Y mire bien que este joven lo identifica así. Él alcanza a captar la santidad de Jesucristo y le dice maestro bueno, con una pregunta muy concreta. Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nótese bien lo que pregunta este joven. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y estamos hablando del contexto del judaísmo, que es la primera alianza, el primer pacto, o sea, la ley, los profetas, todo ese lo que comprende lo que es la Taná y el Pentateuco, que es la Torá o la enseñanza. Y este joven conocía y sabía muy bien eso, como todo buen judío de su tiempo. Así mismo lo va a entender el texto. Y Jesús le dijo, vamos a ver qué responde Jesucristo ante esta pregunta muy concreta. Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
nadie es bueno sino solo uno, Dios. Hace Jesucristo un acto de humildad en su naturaleza humana, en relación a la naturaleza divina y en relación a la posición del Padre. Al fin y al cabo el Padre es mayor que el Hijo, pero evidentemente Jesucristo también es la santidad, es la virtud y es la misericordia hecha hombre, hecho hombre. Pero en el verso 19 Jesucristo le dice cómo se debe conseguir la vida eterna de acuerdo a lo que decíamos a ese mismo contexto. Acordemos que estamos hablando de un pueblo que era monoteísta, los demás pueblos eran politeístas, el pueblo de la alianza, el pueblo del pacto, el pueblo, como decíamos, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pueblo de la ley mosaica, el pueblo de los profetas, de los oráculos del Señor. Y le dice, tú sabes los mandamientos, o nosotros conocemos como el decálogo que recibió Moisés en el monte Sinaí o en el monte Horeb, y Jesucristo le da un resumen de ellos porque al fin y al cabo es un maestro, y maestro en relación a estas cosas de lo que era el judaísmo antiguo, no era un maestro religioso, más o menos un laico, un teólogo más o menos laico, porque Jesucristo no pertenecía a la clase sacerdotal. Dice en el verso 19, tú sabes los mandamientos, y Jesucristo le describe algunos que tiene en relación al prójimo, porque los mandamientos teológicamente están diseñados, los 3 primeros en relación al Padre y los 7 restantes en relación al prójimo, el más cercano, o en relación a los hermanos. Y le dice Jesús, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mira, hace un resumen. Y en el verso 20 nos dice, y él le dijo, maestro, otra vez reconoce que Jesucristo es maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, era una persona escrupulosa de la ley, pertenecía a la secta o al grupo de los fariseos, que se hacían llamar precisamente los puros, los observantes de la ley de Moisés, pero observantes más de una forma legalista, más al pie de la letra, de lo que era en sí un corazón ya en el cual había muchas prescripciones, muchas barreras, todo el que no era judío y no estaba con ellos era considerado impuro, era considerado deshonroso, excluido, apartado. Ese ambiente histórico, cultural y religioso es muy importante, siempre lo he dicho cuando vamos a estudiar Sagradas Escrituras, y eso es lo que a veces la gran mayoría de la gente no conoce, porque con eso teológicamente y bíblicamente nos acercamos mucho más al contexto real del acontecimiento en sí que estamos estudiando. Y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Y Jesús mirándolo, lo amó, dice aquí, siente un amor especial. A Jesús le conmueve en su naturaleza humana esa respuesta de este joven. Este mismo texto también aparece también en otros evangelios, ¿ve? Pero quise sacarlo del evangelio de Marcos, donde está más condensado. Y Jesucristo le dijo, ¿ve? Una cosa te falta. Mire bien que Jesucristo reconoce, ¿ve? Reconoce que este joven era un observante de la ley de Moisés, pero dice, le hace falta una cosa en relación a qué, una cosa en relación a la pregunta del joven, porque es una pregunta muy concreta, que es cómo se obtiene la vida eterna. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es el mismo contexto. ¿Ve? Cuando estudiamos la Biblia hay que mirar a ver todo el esquema en sí, en que está, la forma como está diseñado el texto. Jesús le dice en el verso 21, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. O sea, aquí hay algo muy importante, que es el apego a la riqueza. Es algo que los judíos de mucho tiempo siempre se han identificado, todo lo que es la riqueza, el amor al dinero, lo que son, por ejemplo, la banca, la bolsa de valores, los intereses, la usura. Eso tiene que ver mucho siempre a través de todos los tiempos con los judíos. Los hombres más grandes y los más ricos y los más poderosos han sido judíos. Y el judío es muy apegado a las cosas materiales, a pesar de que es el pueblo de la ley, el pueblo de Moisés, y el pueblo también de los salmos de David, de toda lo que es la doctrina que viene directamente desde el Antiguo Testamento de Yahvé en relación a los hebreos. Y le dice, te hace falta, ve y cuanto tienes, véndelo y da a los pobres. No solamente desprenderse de las riquezas, porque el texto nos da a entender en su contexto que era un hombre pudiente, rico, aunque observante de la ley, pero para alcanzar la perfección y lo que él quiere conseguir, que es la vida eterna, una vida que está después de la vida terrenal, de las cosas materiales que como en sí se van a acabar.
igual que la juventud, igual que la salud y cualquier otra cosa, todo lo que es aquí es pasajero. Al fin y al cabo la vida, como lo describe también la palabra de Dios, es un valle de lágrimas y Jesús le propone una meta mucho más alta, como Él lo quiere, alcanzar la vida eterna, pero consta de dos cosas. Para alcanzar la vida eterna, como lo quiere este joven, tiene que tener dos cosas: vender todo lo que tiene, eso, deshacerse de las riquezas materiales y dársela a quién, a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Mire bien cómo la respuesta de Jesucristo, si vamos a unir versículo a versículo y palabra por palabra, tienen una connotación. Jesucristo primero propone lo que es la ley de Moisés. El joven dice, todo lo he cumplido. Bueno, entonces si quiere un camino más perfecto y un camino más seguro, tiene que, en la situación concreta de este joven, porque cada caso es diferente, hay que tener en cuenta también eso, cada personaje con que se encuentra Jesucristo es una situación particular en especial. No podemos hacer, por así decirlo, eh, algo amplio, ¿ve? O sea, que sea general, no, es algo particular en este caso. Jesucristo le propone tres cosas: desprenderse de todo lo material, dárselo a los pobres y así tendrá un tesoro. O sea, el dar no es lo que nos sobre, no lo que nos falta, sobre todo los ricos, a los pobres. Para Jesucristo es importante porque con eso tiene un tesoro. Y no es que el joven no tuviera fe, como piensan los evangélicos. Sí tenía fe porque tenía fe en que Jesucristo era un maestro, lo reconoce que era bueno, cumplidor de todos los preceptos, de los mandatos de la ley de Moisés, o sea que era alguien virtuoso en el judaísmo como tal, pero la santidad de ese joven depende del desprendimiento de las cosas materiales, de compartir con los pobres, y dice algo muy Jesucristo, y tendrás un tesoro en el cielo, y después sígueme, porque al fin y al cabo el seguir a Jesucristo, en ese entonces, él mismo lo describe, como aparece en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese caso, el tener esa oportunidad de seguir a Jesucristo, un privilegio único, especialísimo, que hoy en día nosotros no tenemos. Tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos los ministros que son sucesores, pero ese entonces era un panorama mucho más amplio, mucho más importante, porque era seguir al maestro, al logos o la palabra de Dios hecha carne para alcanzar la vida eterna. En ese seguimiento que Jesucristo mismo propone también en los evangelios, un seguimiento que lo compara a una cruz. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, y cruz es señal de sufrimiento, es señal también de martirio, incluso dar la vida por él. Entonces el texto es muy concreto y termina en el verso 22, pero él, o sea, el joven afligido por estas palabras, se fue muy triste. ¿Y por qué? Dice el texto, porque era dueño de muchos bienes. Entonces mire bien que solamente del verso 17 al 22 de Marcos, este texto, este pasaje es uno de los más concretos, importantes también de los encuentros que tiene Jesucristo. Vemos bien cómo este joven rechaza lo que él quería buscar, la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice acá, porque antepone las cosas materiales a las cosas espirituales. ¿Cómo se gana también esas cosas espirituales y cómo se gana también ese cielo? No solamente la fe, porque tenía fe, así mismo lo va a entender, cumplía los mandatos, los preceptos, pero también el amor al prójimo, al más cercano. ¿Ve? El dar las riquezas materiales a los pobres en relación a todo lo que, la situación en que se vivía, las mismas desigualdades sociales, los pobres, los jornaleros que como la situación actualmente, vivían en pobreza, analfabetismo, en explotación de los grandes terratenientes, de lo que eran los saduceos, de los grandes empresarios, el sometimiento también de impuestos por parte del Imperio Romano. Entonces todo ese contexto es importante analizarlo, y este joven, que era de la clase social alta, privilegiada, desaprovechó esa oportunidad porque lo hizo acá, no quiso desprenderse de sus cosas materiales por compartir con el prójimo, porque dice acá, porque era dueño de muchos bienes. Entonces, este pasaje es muy importante porque pone por así decirlo, en tela de juicio la teología evangélica, que no solamente la fe es importante, sino que esa fe tiene que ver unidas, en este caso, a una acción concreta, que son obras de caridad y el seguimiento y la perfección que se tiene solamente en Cristo Jesús, que como lo dice el texto,
no era cualquier maestro, sino mismo le dice maestro bueno, o sea, el que es maestro por excelencia. Entonces, esa sería la primera explicación exegética de ese texto que quiero en el día de hoy compartir. El último va a ser mucho más completo, más interesante. Ahora, hay otro texto también, ya este es en vida. Hay otro texto que también nos habla sobre también la misma relación, pero ya en cuanto a lo que se hace acá y se va a cosechar en la vida eterna, ¿ve? Porque al fin y al cabo es el mismo contexto. Cómo las obras de caridad están íntimamente relacionadas para ganarnos la vida eterna, y es lo que siempre la Iglesia Católica ha dicho, ha propuesto. Por eso es que la institución a nivel mundial, reconocida por la ONU, Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, que más hospitales, ancianatos, leprosarios, comedores populares, asistencia a los más necesitados tiene en todo el mundo. No hay otra iglesia cristiana que tenga las obras que tiene la Iglesia Católica, porque reconocemos lo que se cumple en la palabra de Dios, que no solamente es la fe, sino que esa fe tiene que ir unida a obras concretas de muchos hombres y mujeres religiosos, sacerdotes buenos que han desgastado su vida por amor a los más necesitados. Entre ellos, sabemos lo que fue el testimonio de Madre Teresa de Calcuta, en un país donde hay más de 900 millones de hinduistas, y donde ella se santificó con personas que no eran ni siquiera católicos, sino que eran hinduistas, budistas, de la religión Singh y otros brahmaístas y demás. ¿Ve? Y por eso fue reconocida como el Premio Mundial de la Paz en el año de 1979. De hecho, el lema de la Madre Teresa de Calcuta era una de las palabras de Jesús en la cruz: tengo sed, una de las 7 palabras de Jesús, y que va muy de acuerdo con este tiempo litúrgico que estamos viendo en la Iglesia Católica de la Cuaresma. Por eso la Cuaresma nos invita a lo que es la oración, el ayuno y las obras de caridad. Por eso estos estudios de Biblia, que también sirven para cualquier momento de nuestra vida y en cualquier tiempo del año. Bueno, entonces la otra cita bíblica, vamos a hacerlo del otro evangelio sinóptico, que es el evangelio de Lucas, esta vez en el capítulo 16. Vamos a ver también lo que son del verso del 19 al 31, que es para muchos la parábola del rico y Lázaro. Para otros exégetas y biblistas no es una parábola, sino es un relato real que Jesucristo está contando, porque a diferencia de todas las demás parábolas, aquí hay nombres propios, eso no aparece. Entonces parece ser que lo que Jesucristo está haciendo era una narración de un hecho concreto, bien sea ese aspecto exegético, o bien sea una parábola. La finalidad es la misma. Siempre el mensaje que vamos a encontrar en la Biblia es un mensaje que tiene una connotación muy especial, o sea que no cambia lo que Jesucristo quiso dar a entender en este texto. Otra situación también muy concreta, muy parecido a lo del joven rico, pero esta vez incluye a otro personaje que tiene relación con lo que Jesucristo le estaba pidiendo al otro: el ayuda y la caridad a los pobres. Aquí lo vamos a ver de una manera mucho más concreta. Por eso la invitación que yo estaba haciendo a que algún teólogo, también algún evangelista, pudiéramos compartir, aunque este video va a quedar ahí, y voy a invitarlos que si realmente estoy errado con la palabra de Dios, doy a dar pie para que este video lo puedan después utilizar, y si es posible me puedan desmentir, porque lo que yo estoy proponiendo como teólogo católico es que es tan importante la fe como las obras de caridad, y en Jesucristo, para ganar la vida eterna, pone por encima de todo las obras de caridad y el amor al prójimo. Así lo estamos viendo ya en este segundo texto. Vamos a verlo entonces. Dice así, en el verso 19, en esta Biblia de las Américas, una Biblia evangélica, dice: había cierto hombre rico, mire bien que nos describe el primer personaje, rico, que vestía de púrpura y lino fino. El vestir de púrpura y lino fino daba a entender que era una posición social alta. Era, por así decirlo, vestimentas traídas de otras partes, de la India incluso, y de otros países, de Persia. Entonces, mire bien la descripción: el púrpura era el color propio de la riqueza de la gente social alta, ¿ve? Y celebraba cada día fiestas con esplendidez. O sea, no solamente era rico, vestía de una forma elegante, ¿ve? Y también hacía fiestas, o sea, daba a entender de que era una persona opulenta,
una persona con mucha capacidad económica, porque aquí decía, no celebraba fiestas ni cada sábado, sino que decía acá todos los días. Por eso es que Jesucristo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, es tan bonito esto, porque Jesucristo es un maestro, es un pedagogo, es por así decirlo, el mejor pensador, el mejor antropólogo, el mejor sociólogo, el mejor psicólogo, todo lo que usted quiera, porque es extraordinario cuando usted analiza bajo la inspiración del Espíritu Santo cada versículo. Nos damos cuenta de la gran riqueza y la descripción tan exacta, aún aunque tuviera un contexto cultural y religioso de hace más de 20 siglos atrás, pero la palabra de Dios trasciende los tiempos, los espacios y los lugares, y la misma situación se puede dar. Y aquí viene en relación el otro personaje que aparece en el verso 20, y un pobre llamado Lázaro, y vemos bien que aquí el pobre sí le llama, tiene nombre propio, Lázaro, yacía a la puerta cubierto de llagas. Mientras el uno estaba en su palacio, una casa suntuosa. Las casas suntuosas de aquel entonces eran grandes propiedades, haciendas con patios interiores, exteriores, con fuentes de agua propia. Sobre todo eran haces de 2 o 3 pisos. Eso era más o menos lo que se sabe arqueológicamente, de lo que se sabe de lo que eran las casas de los ricos. Mientras ese estaba celebrando con vestimentas muy finas, el otro estaba en la puerta, o sea, estaba excluido, estaba fuera de ese banquete. Miramos bien la composición teológica y exegética del texto, que es muy fácil. Siempre lo he dicho yo cuando doy clases de Biblia, la palabra de Dios es más que todo algo que es de análisis, es algo que es objetivo, es algo que es simplemente de mirar el texto y analizarlo. Es sencillo, porque es muy descriptivo. Mientras que el otro, que llamaba Lázaro, yacía a la puerta cubierto de llagas, o sea, no está completamente en una posición inferior, está lleno de llagas. Por así decirlo, los mismos leprosos eran completamente excluidos, impuros, nadie se le podía acercar. El tener llagas abiertas que pululaban con olor fétido, con las moscas a su alrededor, o sea, estaba en la pobreza absoluta, y también excluido de todo lo demás, las otras personas, ¿ve? Y ansiaba saciarse de qué, de las migajas que caían de la mesa del rico, ni siquiera de compartir en igualdad de condiciones con el rico, sino de las sobras, de lo que caía de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas, algo también que da a entender para el judío. Cuando Jesucristo describe esto, la visión era muy clara, porque los perros eran animales vagabundos, seminómadas, semisalvajes, no eran tenidos como mascotas. Solamente los utilizaban los pastores para cuidar los rebaños, mientras que sí los paganos, los griegos, ellos sí tenían, los egipcios también adoraban a los perros, pero para el judío no. Entonces da a entender también un animal que no tenía ninguna afinidad con el hombre. Venían incluso a lamerle las llagas a este personaje que llamaba Lázaro. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles, o sea, espiritualmente. Y aquí también es importante, porque vemos la composición de lo que es el cuerpo humano. El cuerpo, soma, muere, en polvo de convertir, y el espíritu, el alma, que es su que deja de existir, pero el espíritu, que es neuma, sobrevive. Y dice, y sucedió que el pobre murió, y sin darnos ninguna más descripción, pero nos dice Jesucristo, fue llevado por los ángeles, o sea, los mismos ángeles, que son los guardianes del cielo, los mensajeros de Dios, las personas que siempre están en la presencia de Dios, que conforman sus huestes o sus ejércitos celestiales, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entendemos como seno de Abraham el limbo, un lugar de espera donde están todas las almas de los justos desde el Antiguo Testamento hasta que Jesucristo muriera en la cruz para poder subir al reino de los cielos. Eso es el seno de Abraham. Y dice también, ¿por qué? Por la misma situación en que estaba. Nos da a entender entonces de que no solamente una persona pobre, una persona que sufría pues de una enfermedad con llagas, sino que también esa pobreza y esa misma situación física era también la forma como esta persona se santificó para poder ser llevada por los ángeles, como dice aquí, al seno de Abraham. Y dice también en el verso 22, y murió también el rico y fue sepultado, o sea, dejó de existir. Y en el Hades, que ya es propiamente... se identifica el Hades como el lugar de los muertos. Mire que es diferente aquí el Hades al seno de Abraham. Para otros el Hades también se relaciona como el Inferus o el Gehenna,
como aquí mismo lo dice, no es un lugar como el otro de descanso, sino aquí es un lugar de sufrimiento. Aquí mismo lo dice la palabra de Dios. Y el Hades, y alzó sus ojos y estando en tormentos, mire bien que el Hades se relaciona aquí con tormentos, mientras que en la otra, el seno de Abraham, no es un lugar de reposo, es un lugar de tranquilidad. Y mirando sus ojos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en sus senos. Y aquí va a entrar en escena Abraham, el padre de la fe, el gran patriarca del Antiguo Testamento, muy querido por todo lo que son los judíos, los cristianos y los musulmanes, las tres grandes religiones monoteístas. Entonces entra en escena otro personaje. Abraham estaba al lado ya de Lázaro, gozando pues ya espiritualmente, ya sin las consecuencias propias del pecado, que son, como sabemos, el dolor, las enfermedades y la muerte. No, ya estamos hablando de una trascendencia en un sentido ya espiritual, mientras que el rico estaba ya desposeído, ya no vestía con ropa fina, no estaba en banquete, no estaba en una gran mansión, sino que está en un lugar de tormento que se identifica con el Hades. Miró desde lo lejos y da a entender también teológicamente la distancia que había entre uno y el otro. Lo que era el Hades, donde estaba este rico, era una distancia que no estaba en igualdad de condiciones al alma, al espíritu de Lázaro y Abraham. Dice, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, o sea, en su seno, es decir, en su compañía, en su protección, en su regazo, y gritando. Mire bien la forma como describe Jesucristo, la desesperación, gritar. ¿Por qué? Porque está en un lugar de tormento, o sea, no era un lugar tranquilo, no era un lugar donde estaba feliz, no era la comodidad y el confort que sentía cuando estaba vivo en su palacio. Dice, ten misericordia de mí. Y gritando dijo, Padre Abraham, lo reconoce como un padre en la fe, ten misericordia de mí, o sea, está pidiendo intercesión a Abraham y envía a Lázaro. Mire bien que sabía cómo se llamaba el mendigo que siempre estaba afuera de su casa, sabía que se llamaba Lázaro, nunca tuvo compasión de él, nunca lo invitó a su banquete, nunca compartió con él sus ropas finas, nunca estuvo en la protección de su hogar, sino estaba a la intemperie, con el clima propio de Israel, de día mucho calor y de noche mucho frío, en pobreza absoluta, viviendo del hambre, de su sufrimiento, de la situación en que se encontraba, con llagas abiertas que hasta los perros, animales semisalvajes, iban a lamerle las llagas. Pero conocía que este personaje se llamaba Lázaro, lo reconoce, o sea, está consciente de la situación en que está y reconoce a Abraham y reconoce a Lázaro y le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en estas llamas. Y nos describe bien que este Hades está en llamas, es lugar de tormento y también sufre también físicamente lo que es la sed, algo que anteriormente no tenía, ¿ve? Porque vivía en opulencia, vivía en medio de banquetes, ¿no? Incluso el agua, porque no era común que los judíos tomaran agua, sino vino, y vino también había de diferentes calidades, ¿no? Pero aquí habla de agua, que era una bebida, pues, por así decirlo, mucho más insignificante a lo que el judío rico estaba acostumbrado a beber todos los días, que era vino. Y refresca mi lengua, pues estoy en agonía en estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, mire bien, otra vez, aquí es importante, bienes materiales, bienes que no quiso compartir con el pobre, bienes que nunca se preocupó por curarle las heridas a Lázaro, por darle abrigo, por darle protección, por invitarlo a sus banquetes diarios, ¿ve? Y Lázaro igualmente males, mientras ven la diferencia en vida, pero ya que estamos hablando de la eternidad, ya es otro momento, es otro espacio, y un espacio que ya es, como decíamos, ya es por los siglos de los siglos. Igualmente males, pero ahora él está consolado, porque eso era el seno de Abraham, está en consolación, está en reposo, pero ya no sufrimientos. Y aquí tú está en consolación aquí, y tú estás en agonía. Una agonía que no va a tener fin, una agonía que va a ser eterna. Por eso es que es tan importante analizar este texto y mirar lo que es. ¿Por qué para la Iglesia Católica es tan importante las obras? Aquí mismo lo dice.
Y además de todo esto, hay un gran abismo, puesto que entre nosotros y vosotros, o sea, da a entender que entre nosotros, a los que están en el seno de Abraham y los que están en el Hades, también por lo mismo, por su egoísmo, por su pecado, por cualquier falta, pero en este caso es concretamente por lo que estamos hablando teológicamente, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pudieran, y tampoco nadie pueda cruzar de allá para nosotros. Entonces él le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre. O sea que este rico también vivía no solamente en esa opulencia, sino también con su padre. Pues tengo 5 hermanos, o sea, toda la familia entera en la misma condición de riqueza, de opulencia, de banquetes, de vivir en una mansión, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y ya entender también algo muy importante, también exegéticamente hablando. Vemos cómo no solamente también el rico, sino también su padre, y aquí mismo le dice, sus 5 hermanos conocían a Lázaro, porque si dice que vaya a aparecerse Lázaro, de todas maneras podrían espantarse si ven un espectro, pero si de pronto, como decíamos acá, se le da la oportunidad de que este espíritu se adopte temporalmente una figura corporal. Mire bien que el texto nos da a indicar de que tanto el rico como sus hermanos y sus padres sabían de la situación de esta persona que vivía afuera de su casa. ¿Ve? Y les prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y entre esto es muy importante, porque hablar de Moisés y los profetas, si uno va a coger todo lo que es el Antiguo Testamento, tanto en lo que son el Pentateuco como los Naví, los profetas, en ambas se pone también de manifiesto lo que es el amor al prójimo, al más cercano, incluso al forastero, al pobre, a la viuda, al huérfano, lo que llaman los anahuim, y esa misma también era lo que muchos de los profetas denunciaban, toda esa serie de injusticias. Usted puede mirar todo lo que son los profetas, Isaías, todos los grandes profetas, Ezequiel, Amós, todos ellos, Jeremías, ellos hablan también sobre todas estas desigualdades, sobre todas estas injusticias sociales que se vivían en el Antiguo Testamento, se vivían en tiempo de Jesucristo y se siguen viviendo hasta nuestros días. Siempre van a haber un rico Epulón y siempre va a haber un pobre Lázaro. Depende de nosotros como cristianos, independientemente de la confesión a que le pertenezcamos, mira que nuestra fe no solamente sea una fe de libro, no solamente la palabra de Dios, sino no solamente reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, sino que también mirar al prójimo como si miráramos también a Jesucristo en vida. Eso es importante, y por eso es que teológicamente para la Iglesia Católica, vuelvo a resaltar, solamente concretamente en lo que es la fe con las obras. Por eso la invitación a esta reflexión bíblica exegética que dice a muchos de los apologistas teólogos, y ninguno quiso pues responder. También podrán tener sus otras ocupaciones, pero bien, quería dejar en claro eso para que no se digan que la Iglesia Católica no conoce la Biblia, para que no se digan que la Iglesia Católica somos unos desconocedores de la palabra de Dios, sino que le estamos dando la correcta interpretación exegética. Lo estoy haciendo aquí del texto. Nótese bien, no estoy utilizando ni magisterio eclesiástico, ni catecismo, nada. Simplemente haciendo un análisis descriptivo de lo que está apareciendo en el verso en cuestión. Este segundo texto. ¿Ve? Terminemos. Pero Abraham le dijo en el verso 29, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él les dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, ni siquiera da a entender que eran de corazón tan frío, que a pesar de que se conocía por medio de las sinagogas, por medio de las lecturas que se hacían donde estaban los lugares de culto de los judíos los sábados, ¿ve? Porque este hombre sabía lo que es, como dicen, no es desconocedor al rico, lo que era la ley de Moisés y los profetas, pero aún así era de un corazón frío, tanto él como sus hermanos y sus padres. ¿Por qué? Porque no es solamente importante lo que estaba en la Biblia, no es solamente como el joven rico también, el cumplimiento del decálogo de la ley de Moisés, sino que todo eso se tenía que demostrar también en amor, en un amor concreto, en un amor ágape, en un amor generoso, en un amor filial con el hermano, con el más cercano, con el prójimo, como decíamos, con el extranjero, con la viuda, con el pobre, con el excluido, con el enfermo, con el esclavo y además. De eso también ahí está también la carta de Filemón, que también la podemos estudiar, como los esclavos y los amos para Pablo también ya están en igualdad de condiciones, porque es una nueva alianza.
La iglesia de Cristo es una iglesia universal, es una iglesia donde no iban a haber esas mismas barreras y esas mismas exclusiones que habían, esos grupos que habían, los saduceos, la clase sacerdotal, los fariseos también, los escribas, los herodianos, los publicanos ya excluidos, los leprosos excluidos, los pastores excluidos, las viudas y los huérfanos en señal de caridad y demás, las mujeres también como personas también que casi no valían, igual que un esclavo. Entonces todo eso, todo ese mismo contexto que se vivía en el Antiguo Testamento, ya para el Nuevo Testamento, para el nuevo pueblo de Dios, para Jesucristo como nuestro gran pastor, como nuestro maestro, tiene que cambiar. Esa es la misma situación, es la misma doctrina, es la misma enseñanza que la Iglesia Católica predica hoy en día, haciendo énfasis a lo que es la fe y las obras. Y terminamos el texto, dijo, en el verso 31, mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, en ese mismo contexto de lo que es el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. O sea, queda claro otra vez este texto también, la situación concreta, muy parecida al primero, los ricos, en este caso el joven, apegado a los bienes, aquí también el rico que vivía en opulencia con un pobre. ¿Por qué se condenó? ¿Por qué? Por su misma situación, por la avaricia, ¿ve? Por su corazón duro, por su falta de caridad, por su falta de compartir con el necesitado. Aquí mismo lo dice el texto, aquí no está hablando nada más, no está hablando de ninguna otra situación, ni de la gracia, ni el amor, ni de cualquier otra situación que algún pastor protestante podría sacar en relución. Aquí el texto es muy concreto, es una situación muy concreta de perdición solamente, ¿por qué? Por el amor y el apego a las cosas materiales. No hay otras, no va a encontrar usted otra explicación exegética del texto si no es eso. ¿Por qué el rico perdió la vida eterna? Precisamente por eso, por su avaricia, como decíamos, por su codicia, por su corazón frío y por no mirar al prójimo como miraría a un hermano. Bien, ahora vamos al último texto, tal vez el más concreto, el más diciente y el más importante en esta noche, de 3 textos bíblicos de los evangelios. Es el pasaje bíblico más concreto, más contundente, donde Jesucristo, en todo lo que es, por ejemplo, los discursos escatológicos, o sea, la escatología es lo que tiene que ver con los últimos tiempos, ¿ve? Donde Jesucristo habla de una manera más clara, directa y concreta lo que va a ser el juicio final. No va a encontrar usted, y eso es una invitación para que algún pastor, teólogo, biblista o apologista evangélico me desmienta, en los evangelios no hay una descripción más concreta, más detallada, más amplia y más clara sobre lo que va a ser el día del juicio final, como el que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, verso del 31 al 46. El juicio final, para algunos es una parábola, para otros es una doctrina, igual, sea lo uno, sea lo otro, al igual que lo que vimos en el texto anterior, tiene también un mensaje muy importante, ¿ve? Y quiero que pongamos mucho cuidado, porque también podemos sacar mucha información y mucho alimento espiritual para nosotros, católicos y evangélicos, solamente con la palabra de Dios. Vamos a mirar, a ver, este es de otro evangelio sinóptico, ¿ve? Este es del Evangelio de Mateo, que además de ser, a diferencia de Marcos y de Lucas, que fueron evangelistas, este fue un evangelista y un apóstol. Marcos fue discípulo de Pedro y Lucas fue discípulo de Pablo, pero aquí Mateo sí fue uno de los 12 apóstoles, que aparte de ser apóstol es evangelista, o sea que también este evangelio tiene mucho peso en cuanto a lo que él narra, porque él sí fue testigo ocular del caminar con Jesucristo durante 3 años. Y entonces nosotros vemos, usted va a mirar todo lo que es el capítulo 24 y 25 de Mateo, son discursos escatológicos, pero este es el más concreto y el más detallado sobre lo que estamos hablando, el juicio final. Importante porque va a poner por encima de la fe las obras de caridad, que es el tema en sí de este estudio. Dice también la palabra de Dios,
en el verso 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, y es el título que más utilizaba Jesucristo en relación a su persona, el Hijo del Hombre, que aparece en Daniel 7, 13, 14, aparece más de 40 veces en los evangelios. Jesucristo siempre se hacía llamar el Hijo del Hombre, en relación de que Él, siendo Dios, se hace hombre, asume nuestra carne y nuestra sangre, nuestra humanidad, igual a nosotros menos en el pecado, para traer nuestra salvación. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ya está hablando de su segunda venida, lo que llama en griego la parusía o la presencia de Jesucristo. El término parusía en el griego antiguo era cuando iba a haber un gran acontecimiento a nivel de todo el imperio, de lo que era las regiones que tenían a un monarca. Siempre se hacía una parusía, o sea, se hacía un anuncio sobre un acontecimiento importante, o la llegada del rey, o la llegada del emperador, o la llegada de un general o un alto dignatario. Eso era parusía, o sea, era un mensaje siempre que era importante para la comunidad. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿en qué? En su gloria. El término gloria es doxa, la gloria del Hijo, que es la misma gloria del Padre, y todos los ángeles con Él, porque Jesucristo es Señor del cielo y de la tierra. Todos los ángeles se someten bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su poder. Todos los ángeles sin excepción, incluyendo serafines, querubines, arcángeles y demás. Él entonces se sentará en su trono de gloria. Vemos bien cómo este Hijo de Dios va a venir con ángeles y va a tener un trono. Y es un trono también de gloria. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones, sin excepción, todas las naciones. No solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones, porque va a ser un juicio universal. Jesucristo es el Rey, juez y salvador de todo el universo, independientemente de que si seamos cristianos, judíos, musulmanes o religiones politeístas como los hinduistas, los shintoístas, en Japón los budistas, la religión Zen, las religiones animistas que creen en los elementos de la naturaleza como divinidades, inclusive también los ateos, los agnósticos, inclusive los satánicos, todos sin excepción, van a comparecer ante este trono de gloria del Hijo del Hombre, y Él mismo, Él tiene la autoridad, no nadie más sino Él, va a separar los unos a los otros, como el pastor en el tiempo de Jesucristo separaba a las ovejas de las cabras y de los cabritos. Por las noches los pastores, las ovejas eran más mansas, se quedaban con los pastores, mientras que los cabritos, las cabras, las ponían en unos corrales. Ese era el contexto histórico del momento, en el cual el judío que estaba recibiendo esa enseñanza entendía muy bien el mensaje claro de Jesucristo. Y pondrá las ovejas a su derecha, vamos a mirar a ver, y los cabritos a la izquierda. O sea, va a haber una división de todas las personas a través de todos los tiempos, unos a la derecha y otros a la izquierda. Entonces dirá el rey, y aquí cambia, ya ese mismo personaje que es Jesucristo, ya no se llama Hijo de Hombre, sino que ya recibe el título de rey, o sea, una dignidad que es propia de lo que es un monarca, porque solo los reyes son los que gobiernan, solo los reyes son los que juzgan, solo los reyes son los que dictan sentencia. Veamos bien ese contexto teológico y bíblico. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿ve? Venid benditos, o sea, tiene una bendición de mi Padre. O sea, es un rey que tiene la autorización, tiene la gloria del Padre, tiene el poder del Padre, tiene toda la potestad dada por el Padre. Heredad, se va a heredar, o sea, en señal de que una herencia es algo que usted va a recibir gratis. El reino, se va a heredar un reino eterno, preparado para vosotros desde la fundación del mismo, desde los mismos tiempos, porque el reino de Dios siempre ha existido. Jesucristo ha estado con el Padre. Los ángeles son criaturas espirituales creadas, los seres humanos somos criaturas corpóreas también creadas, pero aquí vamos a hablar de un reino eterno en compañía de los ángeles, como Jesucristo mismo lo dice, con una bendición del Padre para gozar de ese reino. O sea, que el reino es para vivirlo, para gozarlo, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por eso es que Jesucristo siempre predicaba el reino de Dios. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es conocido como el Sermón del Monte, siempre Jesucristo hace alusión al reino de los cielos como al reino de su Padre. Y aquí nos va a especificar en el verso 25 cómo se gana ese reino, que son las ovejas. O sea, las ovejas como los buenos. Es muy claro el texto, es muy concreto, es muy simple de analizar. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. En el verso 36 complementa: estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a verme. O sea, son, por así decirlo, lo que nosotros llamamos las obras de caridad corporal. O sea, dar de comer al hambriento, uno;
dar de beber al sediento, 2, acoger al forastero, 3, dar vestido al desnudo, 4, visitar al enfermo, 5, y también a los que están en la cárcel, 6. ¿Ve? 6 obras de caridad concretas con el prójimo, como lo dice Jesucristo acá. Entonces los justos, y aquí viene el término justo, ahorita vamos a explicar un poco más esto, los justos le responderán diciendo, Señor, aquí cambia otra vez. Vemos cómo Jesucristo recibe primero el título de hijo de hombre, después de rey, y las ovejas lo reconocen como Señor, como lo que es, como curios o quirios, el Señor que está sobre todo señorío, en señal también de su divinidad, en señal también de su importancia, en señal también de su relación directa con el Padre. ¿Ve? Dicen, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer, o sediento y te vimos de beber? ¿Ve? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y mira lo que responde Jesucristo en el verso 40. Respondiendo el rey otra vez, la misma connotación de rey, en señal de gobierno, en señal de autoridad, en señal de dignidad, en señal de que Él es el que tiene el poder de decidir quién es a la izquierda y quién es a la derecha. En este caso le está hablando a las ovejas. Les dirá, en verdad, y el término verdad es decir, algo concreto, algo que es fiel, algo que es verdadero, algo que no es mentira. En verdad os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, y aquí aparece el término hermanos que ahorita lo vamos a explicar, dice Jesucristo, hermanos míos, en relación de una hermandad como Jesucristo, nuestro hermano mayor, de todas las naciones, ¿no? Acordemos que estamos hablando, no es un juicio solamente para los cristianos, ni para los judíos, sino es un juicio universal que va a abarcar a las personas de toda raza, toda nacionalidad, toda posición social, económica, de todas las edades y de todas las religiones, porque nadie va a estar excluido de este juicio. Y Jesucristo identifica a las ovejas como sus hermanos, dice, en verdad os digo que cuanto le hiciste a uno de estos hermanos míos, aún al más pequeño, o sea, al más insignificante, al menor de todos, a mí me lo hiciste. O sea, todas estas obras de caridad que se hagan con el hermano es como si lo hiciéramos con el propio Jesucristo. ¿Cuáles? Las vimos anteriormente. Muy claras. Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo y también consolar al que está preso. ¿Ve? Entonces dirán, al más pequeño me lo hiciste. Y aquí vienen los otros, en el verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, otra vez Jesucristo ya, la sentencia para el reino de Dios, para las ovejas, es claro. Y en el verso 41 va a ser condenación para las cabras. Y vamos a mirar a ver si Jesucristo aquí está hablando o de la gracia, si está hablando de la justificación, si está hablando de la fe, si está hablando de conocer las Sagradas Escrituras. Vamos a ver para Jesucristo, como se identifica él inicialmente, como hijo de hombre, como rey. Vamos a ver para Jesucristo qué es lo más importante. Esto es palabra de Dios. No estoy haciendo no me estoy desviando para nada del texto en una Biblia evangélica. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí. Mientras los unos se acercan, los otros van a ser apartados definitivamente de la presencia de Jesucristo y de su reino que tiene por herencia con el Padre. Y algo muy importante también, que da la connotación para que hagamos la serie del caso, dice malditos. O sea, mientras los otros son bendecidos, esos son malditos. O sea, tienen una maldición eterna. Al fuego eterno, esa maldición va a estar unida al fuego eterno, la misma condición en que se encontraba el rico Epulón por su falta de amor y por su falta de caridad con Lázaro, en esa misma condición de tormento, de agonía eterna, para que veamos cómo un texto está en relación a otro texto. Esto es lo que llama la exégesis y la hermenéutica bíblica y el paralelismo bíblico solo con las Sagradas Escrituras. ¿Ve? Dice, apartados de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mientras que en el reino de Dios está también Jesucristo, el Padre y los ángeles buenos, aquí en este castigo eterno que es el propio Gehenna, estos condenados que son malditos estarán en compañía de ¿quién? También del mismo diablo que es Satanás y sus ángeles o demonios por toda la eternidad. Y Jesucristo vuelve a ser tajantemente otra vez en el verso 42, dice por qué van a ser excluidos. Y van a ser excluidos porque aquí mismo lo dice textualmente, siguiendo la norma de fe de los evangélicos, solo escritura, solo Biblia, dice, porque tuve hambre y no me diste de comer,
Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. O sea, la misma connotación. No está hablando ni de fe, ni de justificación, ni de gracia, ni de méritos por Jesucristo. No, está hablando concretamente que es una perdición. ¿Por qué? Por falta de obras, obras concretas, obras de caridad, no obras de la ley, no las obras del judaísmo antiguo, no. Obras en relación al prójimo, que Jesucristo mismo lo dice como los hermanos. El término hermano es adelfo en el sentido pleno de la palabra. No solamente hermanos de sangre, sino también parientes, familiares, amigos, todos que conforman un clan o una nación o un grupo en concreto. Esa es la etimología, las raíces griegas que es importante también analizar en el texto bíblico. ¿Ve? Y en el verso 44 también, estas cabras van a, por así decirlo, a interpelar por qué su condenación. Y aquí mismo lo dice. Entonces ellos respondieron diciendo, Señor, también reconocen que Jesucristo es Señor. Tanto las ovejas como las cabras reconocen que Jesucristo es Señor, independientemente de la sentencia, independientemente de la herencia o la condenación para cada grupo. Cuando te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos. Mire bien que están hablando directamente con Jesucristo, ¿no? Una relación directa con Jesucristo, temas concretos que tienen que ver, situaciones concretas en relación a Jesucristo, y Jesucristo les va a responder en el verso 45, y entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, ya sabemos que pequeños son hermanos, de estos tampoco a mí me lo hiciste. Toda la falta de caridad, de amor, de egoísmo, de avaricia, de subyugar, de explotar al pobre, va a tener también una consecuencia de vida eterna. Independientemente de la fe, independientemente de cualquier otra cosa, independientemente de cualquier otra situación, bíblicamente hablando, y es Jesucristo el que nos está diciendo esto. Y es tan importante porque en estas Biblias, cuando usted ve aquí en rojo, para que vean ustedes, mire la diferencia, lo que aparece en rojo son palabras que son de Jesucristo, ¿ve? Estas Biblias, cuando es en negrilla, es el autor sagrado, y lo que aparece en rojo son palabras de Jesucristo, y lo que aparece aquí son palabras de Jesucristo. Y estos, termina el texto, otra vez, tomemos la idea en el verso 45, entonces le responderán diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y la sentencia viene en el 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. O sea, va a haber vida eterna y va a haber castigo eterno, unos en el cielo y otros en el Gehenna. ¿Por qué? De todas las naciones, independientemente de la religión a que pertenezcamos, porque son todas las naciones, independientemente de la raza, vuelvo a repetirlo, la situación social, económica, solamente en el amor al prójimo. Por eso decía un teólogo católico, místico, Juan de la Cruz, decía, al final de nuestras vidas seremos examinados por Jesucristo en el amor. Un amor concreto, un amor con obras, un amor con hechos concretos en relación al prójimo. Entonces, que no se diga que la Iglesia Católica no tiene bases para decir cómo la fe tiene que ir de la par de las obras, y cómo la vida eterna, a través de estos tres pasajes, cuando hablamos de vida eterna, como fue al joven rico, como fue al rico Epulón y como fue en el juicio de las naciones, tiene que ver en relación al amor al prójimo con obras concretas, obras de amor, obras de no solamente de decirle que te vaya bien, sino obras concretas, obras en el cual tengamos también que dar de nosotros, de lo que nosotros tenemos, de nuestros propios bienes, de nuestro propio dinero en relación a los pobres, porque sirviendo a los pobres estamos sirviendo a Jesucristo. ¿Okay? Ahora, para finalizar y para darle mucho más refuerzo aún, exegéticamente hablando, quiero anotar algunas cosas importantes que aparecen en esta Biblia de estudio, la Biblia de estudio de las Américas, ¿ven? Una de las principales Biblias de estudio evangélicas, solamente unos pocos versículos para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, cuando dice en el verso 35 y 36, mire lo que los mismos biblistas evangélicos dicen, lo que siempre la Iglesia Católica ha dicho y ha reconocido. Dice, en el verso 35 y 36, tuve hambre y todas las demás y viniste a mí. Dice, estas acciones, ojo bien lo que dicen los teólogos exegetas evangélicos, estas acciones son el resultado de la fe. Nótese bien,
Las obras son el resultado de la fe. No nos podemos quedar solo con las obras. Las obras están muertas si no tienen fe. Y la fe en Cristo que inspira compasión hacia los otros. Y da como referencia el mismo capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el verso 3 y 4. Y también, para que vean ustedes, en la carta de Santiago, que el mismo Martín Lutero decía como una carta de paja, no la quería incluir en el canon. Martín Lutero, que siempre defendía solamente la fe, aquí mismo los biblistas evangélicos están en contraposición a este gran teólogo y biblista Martín Lutero, rebelde, murió excomulgado y apartado de la Iglesia Católica. Y mire, lo que siempre ha dicho la Iglesia Católica, el amor al prójimo, y da como referencia aquí, nada más y nada menos que la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. Vamos a ver entonces qué nos dice la carta del apóstol Santiago, para que quede claro la explicación a pie de página que dan los biblistas de esta Biblia evangélica. Santiago capítulo 1, verso del 26 al 27, dice: si alguno se cree religioso, nótese bien, o sea, si alguno se cree que es un gran observante de su religión, de su iglesia, del cargo que ocupa, pastor, evangelista, profeta, ministro, ¿ve? No cristiano católico, o también cristiano católico, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión, el tal, es vana. Vamos a ver lo que dice en el verso 27, y la religión pura, mire bien lo que dice el apóstol Santiago, la religión del término religare, un término en latín que quiere decir unir o atar a Dios con el hombre, Dios como creador y el hombre como criatura creada. Dice en el verso 27, para el apóstol Santiago, que toman como referencia estos biblistas evangélicos, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha. Lo que es puro y sin mancha está en relación siempre con el bien, siempre en relación con Jesucristo. Dice, delante de nuestro Dios y Padre, vamos a ver cómo es esa relación íntima, delante de Dios y nuestro Padre, es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas, o sea, los menesterosos en el Israel antiguo y en la iglesia cristiana primitiva, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, ¿ve? Y guardarse sin mancha del mundo, o sea, cuidar a los pobres, cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos. Tan importante es que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles como los primeros apóstoles nombraron a 7 diáconos para que se dedicaran también tanto al cuidado de las viudas de los griegos como a las viudas también de los judíos. O sea que esa religión pura y sin manchas también es concretamente, no es solamente una fe muerta, no es una fe solamente de labios para afuera, sino es una fe que tiene que ver concretamente con situaciones que tienen que ver con obras con los necesitados, obras como veíamos en Mateo 25, 31 en adelante, con los pobres, los menesterosos, los enfermos, y aquí también con las viudas y los huérfanos. Y que quede claro también, en el verso 37, cuando Jesucristo habla que las ovejas son como los justos, y el término justo en griego es dikaios, viene de dike, el que cumple la ley, el que es el perfecto observante de lo que era el judío y el cristiano en la antigüedad, como lo que quería hacer el joven rico, observaba la ley, pero era una ley, era una fe muerta, una fe sin obras. Acá los justos para Jesucristo, como lo aparece en el verso 37, dicen los biblistas evangélicos, es decir, ¿quiénes son los justos? Los que han sido perdonados por sus culpas. O sea, el perdón de nuestros pecados va a ser siempre en la acción de socorrer a los más necesitados, ¿ve? Por haber creído en Cristo y obtienen la vida eterna. Esta fe en Cristo se manifiesta, ojo bien lo que dice, es la fe en Cristo, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta por las buenas obras que se hacen en obediencia a Dios. Mire bien cómo los biblistas teólogos, porque esta Biblia evangélica de las Américas fue hecha por teólogos y biblistas latinoamericanos y de España, biblistas de iglesias evangélicas, dice lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho y lo que usted puede encontrar en el catecismo de la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, la fe en Cristo se manifiesta, ¿por qué? Por las buenas obras que se hacen en obediencia a Dios. Y da como referencia ya, en el verso anterior dio como referencia al apóstol Santiago, y para que no quede dudas que el mismo apóstol Pablo también habla de las obras, porque muchas veces los teólogos evangélicos han confundido las obras de la ley, las obras que tenían que ver con todos los preceptos que tenían que cumplir los judíos, toda esa ley, esas obras fueron abolidas. Estas obras son diferentes, son obras que van a estar hasta el día del juicio final, obras en relación al prójimo, o el término prójimo es el más cercano, independientemente, como dice acá, en el texto que vimos de Mateo 25, independientemente de la religión,
independientemente de la clase social, económica, política, religiosa, porque va a ser un juicio universal, un juicio solamente donde las obras van a primar. Y da como referencia, dice otra vez, esta fe en Cristo se manifiesta por las obras, por las buenas obras que se hacen en obediencia a Dios, y da como referencia una de las epístolas del apóstol Pablo, que siempre los teólogos y biblistas evangélicos quieren dar su posición, como si solamente fuera la fe importante. No, el mismo apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, también habla de las obras concretas, como estamos diciendo, obras de amor, obras de amor con el prójimo, de ese amor ágape, de ese amor filial, y da como referencia la carta a los Efesios en el capítulo 2, verso 10. Por favor, quiero que tengan mucho cuidado esas notas, esas citas bíblicas, para que después las tengan en cuenta tanto mis hermanos católicos como mis hermanos evangélicos, que nos dan los biblistas evangélicos de esta Biblia de las Américas. Otra vez, Efesios capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. A ver, ¿qué nos da esto? Porque somos hechura creada por Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Mire cómo el mismo apóstol Pablo dice que si somos hechura creadas como a la imagen de Jesucristo, estamos obligados o estamos también en relación a qué? A hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, hacer buenas obras también es importante en relación a lo que el mismo apóstol Pablo quería enseñar, en este caso, a los cristianos de la ciudad de Éfeso en Turquía. Y también, para finalizar, cuando Jesucristo también habla del término hermano, ¿ve? Hermano adelfo, ya en un sentido espiritual, porque nos dice el apóstol Pablo que Jesucristo es nuestro hermano mayor, como aparece en Romanos capítulo 8, verso 29. Vamos a mirar esta última cita bíblica, Romanos capítulo 8, verso 29, para ver qué nos habla sobre el término hermano en relación a Jesucristo, como veíamos en el juicio de las naciones. Romanos capítulo 8, verso 29. Vamos a mirar a ver, Romanos 8, 29. Aquí también tiene algo mucho que ver con los calvinistas, que hablan mucho de la predestinación. ¿Ve? Dice Romanos 8, 29. Otra vez el mismo apóstol Pablo. Dice, porque a los que de antemano conoció, está hablando en relación de Cristo, también los predestinó. O sea, que hay una predestinación. Dios conoce el alma de cada uno. Todos los que de antemano conocen a Cristo han sido predestinados, mire bien, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, la relación del Padre con su Hijo. Todos los que de antemano el Padre predestinó por los méritos de su Hijo Jesucristo, ahí sí, por la justificación de su Hijo Jesucristo, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por la redención de Jesucristo, por la única mediación entre el Padre y los hombres, que es Jesucristo. Eso también lo reconoce la Iglesia Católica. Mire que van en armonía, dice, es predestinado, los que son predestinados y que van en relación con las ovejas de Mateo 25, 31 en adelante, dice, esta predestinación a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, su único Hijo, que es Jesucristo, en carne, cuando vino a la tierra, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primogénito es el primero, entre muchos hermanos. ¿Cómo vamos a estar predestinados? Bien, ¿predestinados para qué? Para el reino de Dios. ¿Predestinados para qué? Para vivir con Jesucristo en al lado de los ángeles. Pero esa predestinación, y esto es algo también, una invitación también a que algún teólogo, biblista, calvinista me explica esto, esa predestinación se logra también en relación, como decíamos en Mateo 25, 31, en relación a las obras de caridad con el prójimo. Porque el mismo Jesucristo dice, a mis hermanos menores, aquí mismo lo dice, todos somos hermanos de Jesucristo, estamos predestinados a ser hechuras de Jesucristo, como decía también Pablo, con buenas obras, y también que Jesucristo sea nuestro hermano mayor. Pero tenemos que ver al prójimo también como nuestro otro hermano. ¿De qué manera? Como decíamos, con darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al que está enfermo y también a los atribuidos, a los que están en la cárcel y demás. Bueno, entonces con esos textos bíblicos creo que está más que concreto, tanto en los evangelios como en la carta de Santiago, como en la misma epístola de las epístolas del apóstol Pablo, ¿ve? De la carta a los Efesios y la carta a los Romanos, y también con unas explicaciones exegéticas de esta Biblia de estudio evangélica, una de las mejores, la Biblia de las Américas, para la Iglesia Católica,
tenemos la certeza de que la fe tiene que ir unida a las obras. Gracias por su atención, espero que les haya gustado. Bendiciones para todas las personas que en este momento están viendo este video. Va a quedar en mi muro, lo vamos a compartir en nuestro foro de debates cristianos católicos versus otros cristianos, y también después lo subiremos a nuestro canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Bendiciones para todos.